Nunca te ganaste nada de esto. La voz de mi padre retumbó contra las paredes como un trueno, pero fue el sonido del vidrio rompiéndose lo que realmente quebró el momento. Una caja con mis pertenencias, fotos, documentos, incluso un premio enmarcado, atravesó la puerta de cristal de su oficina, esparciéndose por el pasillo de mármol como confeti en un funeral. Me quedé inmóvil, el frío del aire rozándome la piel mientras los fragmentos caían al suelo. Detrás de él, Alejandra apretó su copa de vino con más fuerza, pero no se movió. Emiliano rondaba cerca de la puerta, con una mezcla de arrogancia y asombro, como si no hubiera esperado que la pelea llegara tan lejos. Nadie dijo nada. Miré la foto que había caído boca arriba cerca de mis pies. Mi madre y yo en mi graduación de Stanford. El marco roto, la sonrisa intacta. Pisé los vidrios y la levanté con cuidado. Mis manos no temblaron. Amara, gruñó mi padre, sin siquiera disimular el desprecio. No te hagas la víctima. Todo te lo dieron en bandeja. No, lo interrumpí. Mi voz baja pero firme. Tú me quitaste todo, y ahora sostuve la foto en una mano. Lo miré a los ojos y sentí el peso de años apretándose en ese instante. Su legado estaba construido sobre una mentira. Yo tenía las pruebas, y cuando arrojó mi trabajo, mi lugar y mi presencia por esa puerta, también me dio permiso para dejar de contenerme. Acabas de perderlo todo, dije, con calma. Me di la vuelta sin esperar su respuesta. El vidrio crujió bajo mis tacones mientras pasaba junto a todos Alejandra, rígida de vergüenza. Emiliano congelado como un niño que vio demasiado y salía a través del marco roto de lo que alguna vez fue una puerta cerrada. No me inmuté cuando un fragmento de vidrio rasgó mi mano. Apenas lo sentí. Para cuando llegué al elevador, ya sabía qué tenía que hacer a continuación. Tenía 12 años cuando el mundo se partió en dos. Una mitad se quedó en silencio, suave, donde vivía la voz de mi madre. La otra era más ruidosa, llena de copas chocando, perfumes nuevos y sonrisas forzadas. Ella murió en primavera, para el otoño. Mi padre tenía una nueva esposa, Alejandra. Vino con un hijo, Emiliano, 5 años mayor que yo y ya experto en fingir que encajaba. Se mudó a nuestra casa en Polanco y, poco a poco, al centro de atención de mi padre, al principio. Intenté no notarlo. Me enterré en la escuela. Llené mis estanterías con trofeos, no porque los necesitara, sino porque pensé que él finalmente me vería. No lo hizo. Estaba ocupado enseñándole a Emiliano cómo sostener un palo de golf, cómo dar un apretón de manos firme, cómo entrar a una sala de juntas sin saber nada de lo que se hablaba, para cuando me gradué de preparatoria como la mejor de mi clase. El boletín de la empresa dedicó una página entera a Emiliano cortando el listón de un nuevo laboratorio en Querétaro. A mí me mencionaron en el tercer párrafo, con el nombre mal escrito. Trabajé más duro. Licenciatura en Stanford. Luego una maestría en administración. Tomé pasantías sin paga y trabajé noches para costearlas. Registré patentes. Hice contactos. Construí cosas desde cero. Y cada vez que volvía a casa, me recibían con la misma pregunta: ¿todavía con tus cosas de la escuela? Mientras tanto, los fracasos de Emiliano se suavizaban con excusas. El mercado no estaba listo. El proveedor se retiró. Solo necesita más tiempo. Pero mis logros eran invisibles para cuando tenía 27 años. Las paredes de las oficinas de Tecnologías Navarro tenían más fotos enmarcadas de él que innovaciones reales. La empresa que mi abuelo fundó no se le estaba entregando al más capaz, sino que se moldeaba alrededor del más conveniente. Y yo lo sabía, lo vi, y recordé cada cosa que ellos olvidaron que yo presencié. Cada documento, cada mentira, cada vez que fingieron que no estaba en la habitación. Ahí supe que tenía que regresar. No por aprobación, sino por posición, por acceso, por pruebas. Cuando regresé a Tecnologías Navarro, no hubo bienvenida.
Ni ceremonia, solo una credencial laminada y una tarjeta de acceso que no funcionaba en el piso ejecutivo. Me asignaron a proyectos especiales. Un título vago, sin presupuesto, sin equipo y con una oficina en el sótano, que antes era un cuarto de suministros. Olía ligeramente a tóner y yeso húmedo. No había placa en la puerta. No protesté. Eso habría alimentado su versión de mí, la heredera frágil rogando por relevancia. En cambio, desempaqué mi laptop, colgué un pizarrón blanco y comencé a observar todo. El segundo día, un golpe suave rompió el silencio. Soledad asomó la cabeza, sosteniendo 2 cafés y una expresión que transmitía más comprensión que lástima. Escuché que te mandaron aquí abajo, dijo, entregándome una taza. Yo me ofrecí. Respondí con tono seco. Ella sonrió como si entendiera la mentira detrás del chiste. Soledad llevaba en la empresa desde antes de que yo naciera. Mi abuelo confiaba en ella. Solía llamarla la columna vertebral del edificio. Y yo le creía. Sabía qué impresora escuchaba y qué ejecutivos no podían. No preguntaba qué hacía con pilas de reportes trimestrales, ni por qué cotejaba manualmente pagos a proveedores con fechas de lanzamientos. Solo traía café y, de vez en cuando, algún comentario. «Qué curioso», murmuró una vez, revisando un memorándum impreso. «Cómo todos los proyectos de Emiliano reciben aprobaciones rápidas aunque fallen en los puntos clínicos». Otra vez. Dejó un post-it en mi escritorio. «Patente va 44402. Compara las firmas». Por las noches. Armaba hojas de cálculo y líneas de tiempo. Rastreé fondos de presupuestos de investigación a empresas fantasma. Mapeé cada reasignación de patentes y vi cómo mi propio trabajo inicial aparecía revisado, cofirmado por un nombre que no era el mío. Soledad nunca lo llamó robo, solo dijo: «Tu abuelo habría puesto el grito en el cielo». No armé un escándalo, documenté todo. Silenciosamente, con precisión. Si alguien arriba sospechaba que yo era más que una hija desaprovechada, no lo demostraban. Eso jugaba a mi favor. Era invisible, pero estaba posicionada. Y cuando Emiliano presentó un prototipo que yo diseñé, en una presentación a la que no me invitaron, no me inmuté. Solo lo agregué al expediente, porque cuanto más me ignoraban, más libremente actuaban. Y cuanto más libremente actuaban, más errores dejaban atrás. La división cardiovascular estaba agonizando, silenciosamente. Como una vena cerrándose bajo presión, las ventas caían. Las renovaciones con clientes se retrasaban y nadie en el piso ejecutivo parecía alarmado. Solo pérdidas trimestrales enterradas bajo discursos de marca. Pasé 6 semanas en los datos resultados de pacientes. Retroalimentación del mercado, reportes de fallos de equipo. El problema no eran los ingenieros, era que nadie se había molestado en evolucionar. Nuestro dispositivo estrella no se había actualizado en más de 5 años, no encajaba con los nuevos métodos quirúrgicos, se estaba volviendo irrelevante. Así que construí algo nuevo, después del horario. Bosquejé y probé un prototipo rediseñado elegante, mínimamente invasivo. Con un nuevo sistema de anclaje, corrí simulaciones usando un software de laboratorio desactualizado en mi computadora del sótano. Registré todo: especificaciones, diagramas, datos de rendimiento. Presenté el concepto final a investigación y desarrollo, con mis credenciales y estudios internos. No esperaba un agradecimiento, solo un grupo de prueba, una conversación, algo. 2 semanas después, el proyecto fue re-registrado bajo el nombre de Emiliano. Me enteré porque Soledad me entregó una agenda de reunión impresa. Sus ojos diciendo lo que su boca callaba. «Adelantaron tu diseño», dijo suavemente. No presenté nada para exposición. No respondió. No hacía falta. No me invitaron a la reunión trimestral de la junta. Pero entré de todos modos, 5 minutos tarde. Justo cuando Emiliano estaba frente a la pantalla con las manos entrelazadas como ejecutivo pulido, hizo clic en el control remoto.
diapositiva tras diapositiva mi formato, mis palabras, mis imágenes. Había copiado todo, hasta la redacción del resumen técnico. Me quedé al fondo de la sala y tomé fotos con mi celular. Como pueden ver, dijo con fluidez, esta solución innovadora podría devolverle la confianza al mercado en nuestra división cardiovascular. Yo personalmente supervisé el diseño y la implementación. Nadie lo cuestionó, ni siquiera mi padre, que estaba a su lado asintiendo como si viera su legado cumplido. Observé a la junta algunos atentos, otros aburridos. Entonces vi a Víctor Chávez mirándome a mí en lugar de las diapositivas. Su mirada era firme, pensativa, nada sorprendida. Cuando terminó la presentación, la sala aplaudió. Mi padre se giró hacia mí con una sombra de sonrisa burlona. Amara, no sabía que vendrías. Hay un asiento en la esquina si quieres. No respondí. No me senté. Solo mantuve los brazos cruzados y la expresión neutra. Más tarde, en mi oficina, subí las fotos y las añadí al archivo. Nombre de la carpeta: apropiación indebida de propiedad intelectual. Interno, nivel 1. ¿No dolió? No como antes, si acaso. Lo aclaró todo. Pensaban que desaparecería tras ser borrada, pero olvidaron algo crucial. Seguía en la habitación, y ahora tenía todo lo que necesitaba para desmantelarlos. Usando sus propias firmas, la gala había terminado hacía horas, pero las voces aún resonaban desde el salón principal, copas chocando, risas forzadas, negociaciones disfrazadas de charlas. Esperé hasta que el último invitado salió del vestíbulo antes de entrar al estudio de mi padre. Estaba solo, girando un licor oscuro en un vaso de cristal, mirando a la nada. Cerré la puerta detrás de mí y dejé caer una carpeta sobre su escritorio. No la miró. Deberías leer eso, dije, con calma. Es una copia del testamento original de mi abuelo, el que me nombra fideicomisaria de sus acciones de control. Aún así, no bajó la mirada. ¿Encontraste eso en algún cajón y crees que ahora significa algo? Hay más, continué. Correos entre tú y el abogado de la familia, transferencias bancarias a cuentas fantasma, desvío de fondos de investigación. Has estado desangrando a la empresa por años. Se levantó lentamente, colocando el vaso en el borde del escritorio con precisión. ¿No entiendes el negocio? No, dije, acercándome. Tú no entiendes el legado. Su rostro se crispó. ¿Crees que esto es tuyo ahora tú? Con tu pizarrón en el sótano siempre fuiste débil, Amara, siempre esperando que te reconocieran. Dejé de esperar el día que le diste mi trabajo a Emiliano. Se quebró. En un momento estaba inmóvil, y al siguiente su voz atravesó la habitación. Todo lo que tienes, yo te lo di. No, dije, con voz firme. Todo lo que debía tener, tú lo robaste. Sus ojos ardían. No eres nada sin este apellido. Solo una niña jugando a tener poder. Entonces se movió. Su brazo se lanzó hacia adelante. Atrapando mi hombro, empujó. Tropecé hacia la puerta, pero estaba cerrada. Me giré justo a tiempo para que mi espalda chocara contra el panel de vidrio. Se rompió al instante y caí con fuerza sobre el mármol pulido del pasillo. Por un momento, solo escuché un zumbido en mis oídos. Luego, silencio. Cuando abrí los ojos, vi el rostro pálido de Alejandra, conmocionada. Los invitados miraban, congelados. Emiliano estaba al borde, con la boca ligeramente abierta. La sangre corría por mi brazo. Toqué mi sien y sentí que goteaba desde algún lugar cerca de mi cabello. Me levanté lentamente, ignorando el ardor del vidrio incrustado. Enfrenté a mi padre, que ahora estaba inmóvil en la puerta del estudio. De repente, muy pequeño. Sonreí. Acabas de perderlo todo, dije, lo bastante alto para que todos lo oyeran. Nadie me detuvo mientras caminaba entre la multitud. Ni Alejandra, ni Emiliano, ni siquiera él. Y cuando llegué a la puerta, sentí el aire frío rozar mi piel y supe que tenía que pasar a continuación. No dormí esa noche. No por el dolor, aunque había bastante, sino porque la adrenalina mantenía todo afilado.
La herida sobre mi ceja había dejado de sangrar, pero aún había vidrio en la curva de mi hombro y mis costillas palpitaban con cada respiración. Me paré frente al lavabo del baño, limpiando un corte con alcohol, y me detuve al ver mi propio reflejo. Sangre manchaba mi clavícula. Mi mejilla estaba hinchada, pero mis ojos estaban claros, enfocados. Abrí un vendaje y comencé a cubrir las heridas más graves. Luego miré el marco de fotos en el estante junto al espejo mi madre, abrazándome frente a la casa vieja en Coyoacán. Con el sol en los ojos, ella sonreía. Siempre sonreía en las fotos, incluso cuando estaba enferma. Estoy bien, le susurré. Pero esto termina ahora, en la sala. Encendí el disco cifrado y subí el archivo completo. Hojas de cálculo, escaneos del testamento de mi abuelo, archivos de patentes alteradas, correos internos con marcas de tiempo, imágenes de la presentación en la sala de juntas, transferencias bancarias, todo. Copié el archivo en 2 discos adicionales. El primero lo metí en un sobre acolchado y en el bolsillo de mi abrigo. Lo entregué en persona a la dirección de Víctor 1 hora después. Abrió la puerta en silencio. Vio mi rostro vendado y asintió. El segundo se lo di a Soledad, que me encontró fuera de una cafetería abierta toda la noche justo antes del amanecer. No confiaría esto a nadie más, le dije. No hizo preguntas. No, solo me abrazó con suavidad y dijo: tu abuelo estaría orgulloso. El tercero se quedó bajo llave en mi departamento en La Condesa, detrás de un panel falso en la caja fuerte. Por si acaso, escribí una sola frase en el sobre: si se encuentra, entréguese a la prensa. Luego me senté con mi laptop, mirando los borradores de correo ya preparados. Uno para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Uno para 3 miembros de la Junta. Uno para una periodista con la que hice una pasantía. La única que sabía que verificaría cada palabra. Cada mensaje era breve. Cada archivo adjunto preciso. Los programé para las 12:30 del mediodía. Eso me daba la mañana para respirar, o para derrumbarme, lo que llegara primero. Pero cuando cerré la laptop, no sentí miedo, sentí calma. Y supe exactamente dónde necesitaba estar antes del mediodía, a las 6 de la mañana. El sol apenas despuntaba sobre el horizonte de la Ciudad de México, pero el primer dominó ya había caído. Víctor llamó desde su oficina en casa. La comisión recibió tu documentación. Pidieron la preservación inmediata de todos los registros financieros, a las 7:15. Soledad me envió una foto de agentes entrando al edificio. El piso ejecutivo estaba sellado. La tarjeta de Emiliano dejó de funcionar a las 7:30. Imaginé su cara al darse cuenta de que estaba bloqueado de los sistemas construidos con trabajo que nunca fue suyo. A las 8. Vi desde una cafetería cercana cómo los titulares llegaban a los cables de noticias. Tecnologías Navarro bajo investigación por fraude y manipulación de testamento. Exclusiva, la denunciante podría ser la nieta del fundador. Aún no me nombraban, pero era cuestión de tiempo. A las 9:10. Recibí una llamada de Patricia, una de las miembros de la Junta, que siempre me miró como si fuera un proyecto a medio terminar. Convocamos una reunión de emergencia. Víctor y yo creemos que deberías estar ahí. A las 10, entré en la misma sala de juntas donde mi prototipo había sido presentado bajo el nombre de alguien más, esta vez. Me esperaban. Víctor se puso de pie. Harold ha sido suspendido mientras se investiga. El acceso ejecutivo de Emiliano fue terminado. Necesitamos un liderazgo interino. Alguien no manchado por esto. Hizo una pausa y me miró. Te lo ofrecemos a ti. Mi primer instinto fue retroceder, dejar que otro enfrentara la tormenta. Pero entonces recordé la voz de mi abuelo, hace mucho, cuando me sentaba en sus rodillas. Demasiado joven para entender lo que estaba en juego, pero lo bastante grande para recordar sus palabras. El negocio no es solo ganancias. Amara, es propósito. Protégelo y protegerás todo. Asentí una vez. Lo haré. Víctor exhaló. Patricia parecía casi aliviada. Y así,
Me senté en la silla que había sido de mi padre durante 23 años. No hablé de venganza, no me regodeé. Presenté un plan de estabilización de 90 días centrado en transparencia, ética y continuidad de productos. La sala estaba en silencio, pero atenta. Vi a la gente calcular, pero también escucharme. Para cuando salí de la reunión, mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas. No contesté ninguna. En cambio, regresé a mi oficina, la que no tiene ventanas, aún mía, y miré el pizarrón blanco, limpio desde la noche anterior, y comencé ahí a escribir de nuevo, 6 meses después. La placa en la puerta decía Amara Navarro, directora general interina. La oficina no era la que usaba mi padre. Elegí una más pequeña en el mismo piso, despojada de paneles de caoba y grabados antiguos de cacería. Las paredes ahora eran de vidrio, nada que ocultar, ningún lugar donde esconderse. La empresa estaba estable, no perfecta, pero firme. Habíamos capeado el temporal con transparencia, reconstruido la confianza con los clientes y reestructurado departamentos alrededor de la integridad en lugar de la herencia. Emiliano no regresó. El juicio de mi padre estaba programado para principios de otoño. Lanzamos un comité de ética presidido por 2 especialistas externos y un defensor de pacientes. Cada nuevo proyecto pasaba por ellos primero. Yo me aseguré de eso. Hoy, salí del edificio temprano, con un prototipo en la mano. Era elegante, compacto, uno de los nuevos modelos de asistencia neural que nuestro equipo diseñó bajo los protocolos de investigación actualizados. Funcionaba mejor que cualquier cosa que hubiéramos lanzado en la última década. Manejé hasta el cementerio de San Ángel, el lugar que evitaba porque él hacía que se sintiera como una intrusión. Pero ahora, la reja no parecía una barrera. El nombre de mi madre estaba grabado en una piedra gris suave, rodeada de lirios y hiedra crecida. Me senté junto a ella, colocando el dispositivo suavemente contra la base. Dijeron que no merecía nada de esto. Dije en voz baja, y ahora sé que tenían razón. Miré al cielo, tranquilo y sin nubes, del tipo que ella siempre decía que traía paz, porque gané más de lo que jamás imaginaron. Me quedé un rato, lo suficiente para sentir el peso cambiar, no desaparecer, solo equilibrarse. Cuando regresé a la oficina, Soledad me esperaba en la puerta. Me entregó un archivo y sonrió. Primer lote de retroalimentación de los empleados sobre el comité de transición. Algunas cosas podrían hacerte soltar una lágrima. De las buenas, asentí, metiendo el archivo en mi bolsa al entrar a la oficina iluminada con mi nombre en la puerta. No me sentí triunfante, me sentí alineada. Y por primera vez en mi vida, supe que la historia que intentaron borrar era exactamente la que estaba destinada a escribir.